Veo que estás en camino, ¿verdad? Santiago, Sí, buenos es días. correcto. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, pues les sirvió a tus compañeros escuchar la respuesta. Fíjate que te molestamos porque una televidente nos hizo una pregunta ayer muy interesante que considera que yo no tenía las capacidades para contestar la pregunta. Es los municipios o los estados, en su caso, ¿pueden promover proyectos de generación de energías limpias? Pues sí, en efecto. Digamos, este tema de la transición energética es una cuestión, digamos, general. Le compete a todos los órdenes de gobierno. De hecho, el Estado mexicano en sí mismo está comprometido ante el mundo y también con la sociedad mexicana a nivel constitucional en llevar a cabo esta transición energética. Y esta transición energética, si la vemos a modo Estado, el Estado mexicano está compuesto no nada más por el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, sino también por los otros niveles de gobierno, que son los estados y los municipios a través de, en el caso de los ayuntamientos, con su órgano de regulación o de legislación, que es el Cabildo, y en el caso de los estados, a través del Poder Judicial local y a través también de las legislaturas locales. En este sentido, el municipio es el que tiene o que guarda una mayor, digamos, como competencia, por así decirlo, o mayor posibilidad, yo lo vería así, una mayor posibilidad para poder integrar esto. Y vaya, de esta manera es que podemos ver a los ayuntamientos, sobre todo a los ayuntamientos en este enfoque municipalista o con esta municipalización de la energía, de fomentar pues proyectos de energía. De hecho, algunos estados de la República ya lo están haciendo y paradójicamente el gobierno de la Ciudad de México lo está haciendo con el proyecto de Ciudad Solar. ¿Sí? Entonces, en este sentido, digamos, quien diga que es imposible, no, no lo es, no es imposible. Claro, es posible, tan es así que lo está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, que paradójicamente es un gobierno de extracción morenista, y en otros casos, en otros lugares del país, como el caso de Puebla, también paradójicamente, que tiene un gobierno morenista, también están aplicando este tipo de acciones. Ahora, la bronca es, ¿lo va a aceptar la CFE o lo va a aceptar el gobierno federal? Cuando una cosa es, lo promueves, le entran, le meten dinero y después no va a haber trabas para que distribuyan su energía. Aquí hay una cuestión que la misma ley de la industria eléctrica contempla. Si bien es cierto, nos vamos a un esquema, digamos, yo siempre digo, si pensamos en modo Zen, es decir, en modo sistema eléctrico nacional, obviamente Sí. nos vamos a topar de lleno con la Comisión Federal de Electricidad y con el Centro Nacional de Control de Energía. Sin embargo, la propia legislación en materia eléctrica establece también la posibilidad de crear redes locales. Es más, vamos a verlo desde este punto de vista. Desde el punto de vista constitucional, el ayuntamiento está encargado de la distribución eléctrica y del alumbrado público. Sí, sin embargo, por ahí de los años, finales de los años 70, principios de los años 80, se llevó a cabo un proceso en términos generales con todos los ayuntamientos del país y también en ese entonces del Distrito Federal con los, ¿cómo se llama? Con las jefes delegacionales del Distrito Federal, se llevó a cabo un proceso de comodato de todos los sistemas y digamos, el entramado de las famosas redes locales y del alumbrado público. De hecho, ahí es donde se origina el famoso derecho de alumbrado público que cobraba o que cobra la CFE y se supone que ese dinero se lo entregaba a los ayuntamientos o lo condonaba como parte del servicio de electricidad. Sin embargo, bueno, se fue, digamos, se fue transgiversando. Entonces existe ahí una posibilidad incluso de que los ayuntamientos puedan retornar ¿cómo se llama? A su peculio o puedan retornar a su patrimonio parte de esos sistemas de redes locales. Bueno, eso sí, si quieren ser bastante combativos. Si no, a través de asociaciones público-privadas, porque finalmente la distribución local y la comercialización local, es decir, el transporte local de esta energía, porque así digamos, el modelo
que yo estoy proponiendo, que en algún momento comenté incluso ¿cómo se llama?, en el Parlamento Abierto, era precisamente utilizar un sistema de techos solares, es decir, como este sistema de ciudad solar, pero con redes locales, con redes independientes, no interconectadas al sistema eléctrico nacional. Y ahí el Centro Nacional de Control de Energía no puede ponerse en contra ¿cómo se llama?, de este tipo de modelo. De hecho, este modelo se está llevando a cabo en ciudades como Medellín, como Cali, incluso en algunos países europeos y centroafricanos. Bien, entonces sí se puede y en teoría no debe haber problemas para que la CFE respete esa, digamos, esa iniciativa de municipios o estados que generen energías limpias. Es correcto. De hecho, en este sentido se puede potencializar también el uso ¿cómo se llama?, de otras tecnologías de respaldo que pudiera ser ciclos combinados, es decir, con gas natural, o en todo caso también con respaldos de baterías. ¿Sí? En algunos lugares, por ejemplo, este tipo de esquemas ha sido muy exitosos, sobre todo donde hay cotos residenciales o cotos comerciales o plazas Sí, comerciales. ¿Sí? En donde pueden tener, digamos, una red aislada con un respaldo, porque finalmente el gran problema de todo esto, de utilizar preponderantemente renovables, el gran problema es el almacenamiento y el respaldo. Entonces, muchas veces con el almacenamiento se otorga el respaldo necesario para poder tener consumo posterior, ¿sí? En horas que no son pico de generación. sí. Sí, entonces, bueno, ahí son cuestiones un poquito más técnicas que, bueno, finalmente se pueden resolver con diferentes tecnologías y mecanismos y de igual manera los ayuntamientos. Aquí en este tipo de modelos también se pudiera hacer las cosas más fáciles con un suministrador de servicios básicos. El único suministrador de servicios básicos es Comisión Federal de Electricidad. Sin Mm. embargo, la ley de la industria eléctrica contempla que cualquier persona física o moral puede ser un suministrador de servicios básicos, siempre y cuando tenga una función de carácter social. Ahí es donde entran también los ayuntamientos al ser los primeros respondientes o los primeros o la primera línea de atención a la ciudadanía, que tienen una función preponderantemente social. Y ahí, pues, la Comisión Reguladora de Energía, a diferencia de lo que muchos pensarían que sería CENER o sería el SENACE, es la Comisión Reguladora de Energía la que en dado momento se estaría metiendo incluso en un tema de conflictos competenciales y sociales al negar un permiso de suministrador de servicios básicos. Sin embargo, existen otras figuras de carácter legal que contempla la propia ley de la industria eléctrica que pueden apoyar en este sentido a este tipo de modelos. Bien, te buscaremos después para que veamos incluso los estímulos, presumiblemente los estímulos fiscales que están contemplados en la legislación mexicana o al menos en algunos estados. Si hablando de los particulares que ponen en sus techos paneles solares, yo tenía entendido que había la posibilidad de que tú dedujeras o tuvieras el pago de un predial más económico si tú compruebas que tienes ecotecnias involucradas en tu hogar. Pero bueno, ese es otro asunto, lo hablaremos después si me lo permites. Santiago, no sabes cómo te agradezco que nos ayudes a contestar al público preguntas que nosotros somos incapaces de contestar con esta expertise que tú nos acabas de demostrar de manera evidente, muy evidente. Muchas gracias. No, al contrario, Eduardo, un placer estar contigo y con todo tu amable auditorio y agradecido contigo y con tu equipo por estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hasta muy pronto, Santiago. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.